Que Dios les bendiga, hermanos. Gloria a Dios. Dios me los bendiga, mis amados hermanos. Qué bueno que estamos en la casa del Señor. Gloria a Dios. Y qué bueno que hemos venido, amado hermano, a aprender de la palabra. Es bueno que se dedique un día a la semana el poder estudiar la Biblia para que cada día vayamos teniendo un buen desarrollo espiritual. Amén, hermanos. Hemos venido
Hemos venido estudiando el por qué el Señor Dios permitió la destrucción del templo. Ese es diríamos, el tema. Y los días atrás hemos venido hablando sobre el tabernáculo que Dios mandó que se hiciera allí en el desierto para que acompañara al pueblo de Israel durante sus 40 años y también para que entrara a la tierra prometida. Hablábamos también sobre el primer templo que fue hecho, conocido como el templo de Salomón. Y hemos visto en los estudios anteriores ese templo en el período de los reyes de Israel. Vimos su construcción, quién lo hizo, el rey Salomón, conocido como hombre de paz, y a la vez estuvimos viendo cuáles fueron los pecados o las causas que llevaron a la destrucción de este templo y quiénes lo destruyeron. Hemos dicho que quien Dios usó para destruir este templo o el templo de Salomón fue a Nabucodonosor, rey de Babilonia. Él se encargó de destruirlo y también en los estudios anteriores hemos estado hablando cómo quedó la ciudad de Jerusalén y las otras tribus que componían el pueblo de Israel. Habíamos dicho que Israel estaba dividido en dos reinos y tanto los asirios que se dedicaron a destruir las primeras 10 tribus, las desaparecieron prácticamente, amado, con Nabucodonosor. Fueron dos ejércitos y naciones poderosas que llegaron y destruyeron a Jerusalén y a las tribus y al templo. Y estuvimos diciendo también, amado hermano, que para que nos diéramos cuenta las consecuencias, la hecatombe, la destrucción terrible que hubo, les habíamos dejado de deber que estudiáramos Lamentaciones, el libro que escribió el profeta Jeremías. Y no solamente eso sobre las consecuencias sino que también habíamos dicho que el pueblo fue llevado cautivo a tierras lejanas, a tierras extranjeras, fue llevado a Babilonia. Y Nabucodonosor se llevó la mayoría de las personas pudientes económicamente. Se llevó a los príncipes de Israel, se llevó a los reyes y se llevó también, amados profetas, a esa tierra extranjera de Babilonia. Y habíamos dicho también, amado hermano, en los estudios anteriores, que solamente Nabucodonosor y los asirios dejaron a los más pobres del pueblo de Israel para que ellos se encargaran de cultivar la tierra que habían dejado desolada. Dejaron a los pobres de los más pobres ahí, pero a los ricos, a los prósperos y a los príncipes se los llevaron para Babilonia. Hasta ahí habíamos llegado, amado hermano. Y hoy vamos a invitarles que lea conmigo el capítulo 25 de Jeremías. Capítulo 25. Y lo que vamos a ver hoy es la salida del cautiverio y el templo.
Eso es lo que vamos a ver hoy. La salida del cautiverio y del templo. Capítulo 25, versículo 11 y 12 del libro de Jeremías. ¿Lo tienen? Atienda la lectura. Dice: toda esta tierra será puesta en ruina y en espanto. Cuando ahí ese versículo dice de la tierra, está hablando de la tierra de Israel. ¿Cómo quedó la tierra con esa invasión que hizo Nabucodonosor y sus ejércitos? Dice aquí Jeremías que quedó en ruinas y en espanto. Consecuencias. Siempre en el versículo 11 dice: y servirán estas naciones al rey de Babilonia. O sea que cuando el pueblo fue llevado a Babilonia, fueron a servir, a ser esclavos. Lo que hoy le pudiéramos llamar en el griego a ser diáconos, a servir. A eso fueron a la tierra, a ser esclavos. Y dice que esa esclavitud o ese servicio que iban a hacer iba a durar, aquí lo dice Jeremías, ¿cuántos años? 70 años siendo esclavos. Los príncipes o la gente económicamente sumamente preparada, a ellos se les dio la oportunidad de prosperar, fíjese, de prosperar en sus negocios, porque Babilonia era el centro del negocio ahí en el Oriente Medio. A los príncipes los metieron al palacio. Por eso es que ahí habla Daniel, ¿se acuerda? En el primer capítulo, que a los príncipes les enseñaron el idioma de los caldeos, les enseñaron la cultura, les enseñaron, hermanos, todo lo que estaba relacionado con esas tierras, dice Daniel, y esos jóvenes hasta les cambiaron sus nombres. ¿Estamos claros ahí? Les cambiaron sus nombres para que sirvieran al rey. Eran personas, aunque estaban de una forma esclavizada, pero en otra posición social dentro de esa ciudad de Babilonia. 70 años. Ese es el tiempo que Dios determinó por palabra del profeta Jeremías. ¿Se cumplió? Sí se cumplió, porque la palabra de Dios es fiel. Versículo 12 dice: y cuando sean cumplidos, dice Jeremías, 70 años, cuando ya se cumplan o cuando ya se cumplieron, porque lo que estamos leyendo aquí es historia. Dice: cuando sean cumplidos los 70 años, dice el Señor, castigaré al rey de Babilonia y a aquella nación por su maldad, ha dicho Jehová, y a la tierra de los caldeos, y la convertiré en desierto para siempre. Estas palabras del versículo 12 tuvieron, o estamos hablando de tiempo pasado, tuvieron su fiel cumplimiento. Y lo viene a confirmar siempre la Biblia. Busque conmigo en Crónicas, segundo libro de Crónicas, en el capítulo que vamos a leer es el capítulo 36, para que usted vea que Crónica confirma la profecía de Jeremías. Amén. ¿Lo tienen ya, hermanos? Ya sabes qué significa crónica, ¿verdad? ¿Qué significa? Crónica significa el relato de sucesos
ya acaecido en un determinado tiempo. Eso es lo que significa la palabra crónica. Sucesos acaecidos en un determinado tiempo. Y por eso aquí en Crónica se ve y se aclara de una manera mejor lo que había profetizado el profeta Jeremías. Capítulo 36, versículo 20. Dice: los que escaparon de la espada fueron llevados cautivos a Babilonia y fueron sirvientes de él y de sus hijos hasta que vino el rey de los persas. Si usted hace la comparación de lo que leímos en Jeremías capítulo 25, versículo 12, el Señor habló a través del profeta Jeremías que él iba a castigar al rey de Babilonia y que iba a hacerlo destruir y lo iba a dejar polvo. ¿A quién iba a usar Dios para castigar al rey de Babilonia? Ahí lo dice en el versículo 20. Dice: hasta que vino el rey de los persas. A los persas fue el que Dios usó para castigar a Babilonia y a Nabucodonosor, su rey. A ellos, amados hermanos, ocupó el Señor. Ya en la actualidad, para que tengan una idea quiénes son los amados hermanos, los babilónicos y los persas, tenemos que irnos al otro lado del planeta, allá por la zona de lo que se conoce como Irak. Lo que hoy es Irak, ahí estaba Babilonia. ¿Estamos, hermanos? Y lo que hoy es Irán es los persas. Los persas llegan ahí a lo que hoy es Irak, que en aquel momento se llamaba Babilonia, para que se cumpliese, dice el verso 21, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, hasta que la tierra hubo gozado de reposo. Esa tierra que hubo gozado de reposo está hablando de la tierra de Israel. Dice: hasta que la tierra hubo gozado de reposo, porque todo el tiempo de su asolamiento reposó hasta que los 70 años fueron cumplidos. Ahora, vuelvo y repito, ¿a quién usó Dios para castigar a los de Babilonia? A los persas, los medos y los persas, los que hoy se conocen como los de Irán, los iraníes. Ellos son persas. Amados hermanos, fíjese, para que se llevara esa invasión de los persas, hubo un rey que cometió una gravísima falta delante del Señor. ¿Quién era ese rey que cometió ante los ojos de Dios una gran falta? Ese rey es el que la Biblia menciona en Daniel capítulo 5. Busque Daniel, después de Ezequiel, Daniel, capítulo 5. Dicen amén cuando lo tengan. Daniel capítulo 5. Mire la falta que cometió este rey babilónico. Aquí ya no estaba Nabucodonosor. Quien estaba gobernando
la tierra de Babilonia, era el segundo hombre más fuerte de Babilonia. ¿Quién era? Ahí da el nombre, versículo 1. El rey Belsasar hizo un gran banquete a 1000 de sus príncipes y en presencia de los 1000 empezó a beber, dice, vino. Mire, para que usted vea las fiestas que este Belsasar hacía, es comparado con esas fiestas que hacen los artistas de Hollywood cuando les entregan los Óscares. ¿Ha notado usted que cuando les entregan los Óscares a los artistas de Hollywood, van bien bañados, bien perfumados, con unos trajes, amados hermanos, de los más caros que usted pueda tener? Y es una fiesta y luces y cámaras, y es transmitida esa fiesta cuando dan los Óscares a nivel mundial, para que la gente se dé cuenta a quién le van a dar más Óscares o a quién más van a premiar, para que tenga una idea el tipo de fiestas que hacía este Belsasar. Empezó a tomar, dice ahí el versículo 1, y en el versículo 2 dice, Belsasar con el gusto del vino, ya estaba bien emborrachado este. ¿Qué hizo? Aquí fue su falta, mire. Dice, mandó que trajesen los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor, su padre, había traído del templo de Jerusalén. Quiero que noten aquí que aquí mencionan que Belsasar era hijo de ¿quién? De Nabucodonosor. Este versículo es bien polémico, hermano. Algunos dicen que era el nieto de Nabucodonosor, este Belsasar. Otros dicen, amados hermanos, que en sí no era el hijo de Nabucodonosor, sino que el hijo de otro hombre que le usurpó el puesto. O sea que hay un conflicto en este versículo, pero para eso estamos aprendiendo, ¿verdad, hermano? Pero aquí esta versión 60 dice que Belsasar, con el gusto del vino, mandó que trajesen los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor, su padre, había traído del templo de Jerusalén, para que bebiesen en ellos el rey y sus grandes. Ahí no estaba metido cualquiera, mi hermano. Estaba la crema innata de allí de Babilonia. Y oiga, dice, para que bebiesen en ellos el rey y sus grandes, sus mujeres y sus concubinas. Y dice, amados, y fueron traídos los vasos de oro que habían traído del templo de la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y bebieron en ellos el rey, sus príncipes, sus mujeres y sus concubinas. Hay otra versión, amado, que dice que eran esas sus mujeres, eran sus prostitutas. Es terrible, unas fiestas tremendas allí, unas orgías que se hacían allí. Y borrachos, el que se emborracha se pervierte y pervierte al que está a la par. Eso es contagioso, miren. Póngase a chupar con otro y va a terminar pervertido. Y sonrían que Cristo les ama. Verso 4. Bebieron vino y alabaron a los dioses de oro y de plata y de bronce, de hierro, de madera y de piedra. En aquella misma hora aparecieron los dedos de una mano de hombre que escribía delante del candelero sobre, dice, lo encalado de la pared del palacio real, y el rey veía la mano que escribía. Entonces el rey se puso pálido y sus pensamientos lo turbaron y se debilitaron sus lomos y sus rodillas daban una contra otra. Se le quitó la borrachera, la engomada,
la embriaguez al ver la mano como de un hombre escribiendo en la pared del palacio. Ahí sí se le puso feo. Mandó a llamar a los sabios, mandó a llamar a los agorreros, mandó a llamar a los adivinos, mandó a llamar a los astrólogos para que le dieran diríamos, el significado de esas palabras. Y ninguno pudo darle una respuesta certera hasta que llegó la reina. Ahí lo dice el versículo 10. Llegó la reina, la mujer de Belsasar. Y la reina le dice, por las palabras del rey y de sus príncipes, entró a la sala del banquete. No estaba presente la mujer de Belsasar. Por eso les dije hace un instante que esas fiestas eran de orgías, de chupar y acostarse con cuantas mujeres pudieran hacer. Unas orgías terribles. La reina no participaba de eso. Y llega la reina y le dice, Rey, vive para siempre, no se turbe tus pensamientos, ni palidezca tu rostro. Ese estaba en el buen salvadoreño, diríamos, hermano. Payulo estaba este hombre. Se le había ido la sangre a ver a dónde, hermano. En tu reino, le dijo la reina, hay un hombre en el cual mora el espíritu de los dioses santos. Y en los días de tu padre se halló en él luz e inteligencia y sabiduría, como sabiduría de los dioses. Al que el rey Nabucodonosor, tu padre, oh rey, constituyó jefe sobre todos los magos, astrólogos, caldeos y adivinos. Por cuanto fue hallado en él mayor espíritu y ciencia y entendimiento para interpretar sueños, descifrar enigmas y resolver dudas. Esto es Daniel, el cual el rey puso por nombre Belsasar. Llámese pues ahora Daniel y él te dará la interpretación. Y lo mandaron a traer a Daniel. Y se presentó delante del rey. Se los dejo de ver para que lo lean ustedes allá en su casita. Y cuando ya estaba al frente del rey, el rey preocupado le platica y le cuenta, pero lo maravilloso de esto es que cuando vio a Daniel, le dice, ¿eres tú, Daniel, el que fuiste extraído de la cautividad de Jerusalén? El mismo espíritu y llenura del espíritu de Daniel cuando llegó allí a la tierra de Babilonia no había cambiado, hermano. Siguió siendo el mismo espiritual, el mismo lleno de inteligencia de Dios. No había cambiado. Las circunstancias no nos deben de cambiar a nosotros. Amén, hermano. Porque a veces cuando nos llegan circunstancias adversas a la vida, ¿sabe qué hacemos? A veces andamos bien en el espíritu, pero cuando nos sacude alguna circunstancia de la vida, nos volvemos carnales, perdemos fe en Dios y empezamos hasta a dudar de Dios. A Daniel no le afectó 70 años de cautiverio, no le afectó para nada, hermano, porque esa fue la admiración de este rey Belsasar. Pero sigo leyendo. Versículo 24 dice, entonces, dice, de su presencia fue enviado la mano que trazó esta escritura, le dice Daniel al rey. Y en la escritura que trazó es Mené, Tekel, Uparsin. Esta es la interpretación del asunto. Mené significa, contó Dios tu reino y le ha puesto fin. No hay ningún gobierno eterno, todos pasan, hermano. A los políticos les cuesta aceptar eso. Todo pasa. Aquí no hay nada eterno en esta tierra.
Ezequiel, pesado has sido en balanza y fuiste hallado falso. No diste fruto de nada. Pérez, tu reino ha sido roto y dado ¿a quiénes? A los medos y a los persas. Entonces, cuando Belsasar, dice, entonces mandó Belsasar vestir a Daniel de púrpura y poner en su cuello un collar de oro y proclamó que él era el tercer señor poderoso de su reino. Mire, hermano, si usted está teniendo problemas con sus compañeros de trabajo, espere, va a haber un momento en que Dios le va a permitir ser el jefe de ellos. Como no lo creen, no se les va a dar. Es que esto es de creer, hermano. No te dije que si creyeres verás la gloria de Dios. Es que esto de estar con el Señor, esto es de creerle. Porque nosotros, si yo les hago esta pregunta, ¿cuántos creen en Dios? Ah, ahí está el amén, ya ves. Pero si yo les digo, ¿cuántos le creemos a Dios? Ahí ya cambia. Una cosa es creer en Dios, si hasta los demonios creen, y ¿sabe cómo lo manifiestan la creencia en Dios? Se ponen a temblar, ahí dice la Biblia. Así manifiestan ellos. Pero una cosa es creerle a Dios. Mire, Belsasar dijo, lo voy a vestir bien a y le voy a dar otra posición, que sea el tercer señor, el tercer hombre más poderoso de Babilonia. Él creyó que se la iba a librar eso, hermano. Olvídese. Cuando Dios dice, yo a me lo voy a volar, se lo va a volar, hermano. Cuando a dice el Señor, no me está llevando fruto, ¡bum!, se lo vuela porque se lo vuela. Qué callados se quedaron, hermano. Con Dios no se puede jugar. Nadie se engañe. Dios no puede ser burlado. Aquel dijo, si lo visto bien a y le doy el mandato de ser el tercer hombre más fuerte de Babilonia, me voy a liar. No, mi hermano. Ahí lo dice más adelante. La misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos. La misma noche se fue. ¿Y qué pasó? Versículo 31. Y Darío de Media tomó el reino, siendo de 72 años. Así cayó Babilonia. Aquí se menciona a Darío. Oiga, hermano, aquí se menciona ¿a quién? Ay, si usted es muy dedicado a estudiar las historias de estos reyes paganos, va a encontrar, incluso en la Biblia lo viene a confirmar, que el primero fue Ciro. Después Darío I y Darío II. Aquí dice que llegó Darío y tomó posesión. Pero cuando llega Ciro, no estoy hablando de Darío, cuando llega Ciro y toma posesión de ese reinado, este es otro versículo bien polémico, fíjense. Porque algunos dicen que Darío era como una especie de gobernador de Ciro. Por eso es que aquí dice que Darío tomó el reino siendo de 62 años. Bueno, pero para no caer en eso de que, bueno, entonces ¿cómo estamos? Amado, Ciro toma posesión del reino. ¿De cuál reino, hermano? De Babilonia. ¿Y Ciro qué era? ¿Babilónico o persa?
persa. A este persa, el Señor despertó el espíritu de Ciro. Vamos a buscar Esdras. Esdras. Me dicen amén cuando lo tengan, hermanitos. Esdras, capítulo 1. Libro de Esdras. Oiga lo que dice aquí la palabra. En el capítulo 1. Dice, el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo, así ha dicho Ciro, rey de Persia, Jehová el Dios de los cielos me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén que está en Judá. Le despertó en su corazón. ¿Quién lo hizo eso, hermano? El Señor. A Ciro, rey de Persia. Y decretó y mandó que fueran los judíos, oiga, hermano, a su tierra que había estado desolada, destruida, y que se regresaran a construir el templo. Aquí entramos al segundo templo. Y lo apoyó económicamente. Les dio plata, les dio oro, les dio ganado, les dio bronce, para que se fueran. Y no solamente Ciro, sino que también los otros judíos que estaban ahí en lo que era Babilonia y que después llegó a ser de los persas, amado hermano, colaboraron con estos que se proyectaron irse de Babilonia e irse para Jerusalén, y los apoyaron también económicamente con oro, plata, bronce y ganados. Y ahí vemos que se fueron aproximadamente 50,000 judíos. Salieron de ahí, de la tierra de Babilonia, que había caído en manos de los persas, y se fueron a Jerusalén. Y ahí hay una gran lista en el capítulo 2, mi amado hermano, de todos los que se fueron. Espero que tengan el libro de Esdras. Ahí hay una gran lista de los que se fueron. Y si usted sigue leyendo, y eso se lo voy a dejar de deber porque entonces no salimos a la hora, hermano. Lea usted capítulo 1, capítulo 2 de Esdras, capítulo 3, capítulo 4, capítulo 5. Estos salieron con una gran visión de ir a trabajar, amado hermano, y hacer el templo del Señor. Entre los que iba hermanos, Zorobabel. ¿Quién iba? Zorobabel era uno de los judíos nacidos allí en Babilonia. Por eso es que esa palabra Zorobabel significa el nacido en Babilonia o simiente de Babel. ¿Y a dónde aparece Zorobabel? En el capítulo 1 de Esdras y en el capítulo 2, y en el versículo 2 de Esdras. ¿Lo tienen? Dice, los cuales vinieron con Zorobabel. Este Zorobabel, amado, el mismo Señor le despertó su espíritu, agarró visión,
más que iba respaldado económicamente, iba respaldado con riquezas, y salieron, el primer grupo sale de Babilonia, hermanos, por mandato del rey persa, y salen con visión de ir a construir el templo. Qué maravilloso, ¿verdad, hermano? Llegan con un gran deseo de construir. Miren, mi amado hermano, uno en la vida cristiana así comienza cuando se le da un privilegio. ¿Ha notado usted que uno comienza con alegría? Yo voy a cumplir este privilegio y me voy a proyectar. Pero cuando se va transcurriendo el tiempo, ¿ha notado usted que comenzamos a menguar en el servicio a Dios? No nos mantenemos. Eso mismo les pasó a estos 50,000 judíos, que ahí está la lista, amado, que salen con visión de ir a construir el templo por mandato de Ciro, rey de Persia. Iban contentos, iban alegres, y llegan a la tierra de Israel y la hallan desolada, pero ellos siempre con la visión de construir el templo. Cuando comienzan a construirlo, mi amado hermano, comenzaron los problemas. Quiero que noten esto. Comenzaron los problemas. Empezó a tener oposición esos 50,000 judíos. ¿De parte de quiénes? De los que habitaban allí en Israel. Samaritanos que no les gustó que estuvieran construyendo o reconstruyendo el templo. Hubo una gran oposición, mi amado hermano, terrible, una oposición terrible, pero ellos tenían siempre palabra del Señor. Ahí estaba el profeta Nehemías, que fue uno de los que fue a construir los muros de Jerusalén, el restaurador de los muros, amados hermanos. Iba también allí Esdras como profeta y sacerdote. Y Zorobabel, este no era ni profeta, amado hermano, ni sacerdote, sino que él era el representante de la familia real, ya que él venía de la descendencia de los reyes. ¿Estamos, hermano? A él se le había delegado que reconstruyera el templo, pero los samaritanos se opusieron. ¿A dónde puede encontrar todo eso usted? Váyase a leer allá en su casita, Nehemías, Esdras, toda la oposición que hubo de parte de esos samaritanos. Ellos quitaron de su corazón, se desalentaron, ya no quisieron seguir construyendo, hasta que se levantó Darío I, diríamos, o primero. Y Darío intercede para que los samaritanos no estuviesen hostigando a los que estaban reconstruyendo el templo. Y siguieron, hermano. Siguieron por muchos años. ¿Pero qué pasó? Se levanta Darío II y este ya no apoyó la reconstrucción del templo. Ya no les subsidiaba pues nada. Él mejor prefirió fortalecer sus ejércitos, levantar bien fuerte la ciudad más de Babilonia, porque era un centro comercial. Y no les mandó absolutamente nada. Pero los que habían llegado a reconstruir el templo, mi amado hermano, no solamente se dedicaron a reconstruir el templo, sino que, como llevaban dinero, se hicieron casas, sus propias casas. Empezaron a sembrar la tierra.
y se descuidaron de la reconstrucción del templo. Hubo entre 14 a 18 años que dejaron de reconstruir el templo. Ahí lo dejaron medio parado. Medio. Y de paso, pequeño. No como el templo de Salomón. Pequeño. Y se dedicaron a sus quehaceres, a vivir para sus familias. Hasta que Dios levanta a uno de los profetas que había sido llevado cautivo y que después regresa de 70 años, ya viejo, el profeta Ageo. Vaya a leer a Ageo. Y Ageo les amonesta y les dice: ustedes viven bien en sus casas, buenas casas tienen, pero la casa del Señor ustedes la tienen abandonada. Los exhortó fuertemente, hermano. Ageo, el profeta. Vaya a leer a Ageo y va a entender todo eso. ¿Estamos, hermano? Ahora, ellos, mis amados hermanos, siguen después de esa exhortación o profecía que le da el profeta Ageo y los anima. Incluso ahí Ageo dice en uno de sus capítulos que dice que despertó de nuevo el Señor el corazón de Zorobabel para que siguiera en esa reconstrucción del templo. Amén. ¿Estamos, mis amados hermanos? Y siguieron. Eso lo puede leer usted en Ageo. Puede leerlo también aquí en Esdras. Siguieron. Y resulta, mi amado hermano, oiga, que ese reino persa, como no hay gobierno que permanezca muchos años, también fue destruido. ¿Por quiénes? Por los griegos. Se levantó un conquistador, un joven conquistador, que la Biblia, hermano, lo da a conocer, ese conquistador macedonio, Alejandro el Grande, Alejandro Magno. Y este Alejandro Magno en el siglo IV llega e invade a Persia, asesina y mata buena cantidad de sus soldados, de los persas, y les quita el poder. ¿Quién? Alejandro Magno. Conquista Babilonia. Esa era la corona, esa era la perla de la corona en ese entonces. Era una ciudad la más rica de toda esa región. Pero este joven, Alejandro Magno, él era visionario, conquistador, mi amado hermano. Incluso se llegó, por influencia de su madre, se llegó a divinizar. Llegó a decir que Zeus, el dios de dioses, le había dado a él la capacidad de conquistar todas esas tierras, todos esos territorios. Según la historia, este Alejandro Magno le gustaba mucho el beber. Y bebía, y bebía, y bebía, y bebía, hasta que murió, según la historia lo menciona, entre los años, cuando tenía de 30 a 34 años.
por borracharse, aunque era un guerrero, un conquistador, una persona entregada a las batallas. Ese griego muere, pero, hermanos, sus generales tomaron dominio de esa proyección que tenía Alejandro Magno, de andar conquistando otras tierras, otras naciones. Y quiero que noten, mi amado, que ahí hubo uno de los generales que conquistó la tierra de Israel, allá donde estaban reconstruyendo el templo. Este general, usted me imagino que ya lo ha de haber oído, se llamaba Antíoco Epífanes. Este Antíoco Epífanes, un tipo que se proyectaba así como era Alejandro Magno, un griego fuerte en batallas. Y este, amado hermano, conquista la tierra de Israel. La conquistó. No solamente de una forma con sus ejércitos, sino que a través de sus filosofías, sus ideas, a través de arte, a través de aspectos del arte y la belleza, y los conquistó más que nunca con sus creencias religiosas. Les empezaron a enseñar de Zeus, de Apolo, de Afrodita y de otros dioses que tenían los griegos. Les implantaron la religión y se fueron apoderando hasta de la lengua hebrea y les implantaron o les pusieron el idioma griego. Amado hermano, y el legado de Alejandro se implantó. Israel cae bajo el dominio de los griegos. Y este Antíoco Epífanes era un tipo, hermanos, como era pagano. ¿Sabe qué hizo una vez? Llegó al templo que estaba ahí reconstruido y llegó con un cerdo y metió la imagen de Zeus y sacrificó al cerdo dentro de ese templo de Zorobabel y derramó la sangre en el altar y eso profanó el templo. A los judíos no les gustó, se opusieron de una manera fuerte, terrible, en contra de este Antíoco Epífanes. ¿Y sabe qué, hermano? Como todo militar que vio que el pueblo se le estaba oponiendo, destruye, saqueó el templo del Señor, lo destruyó, lo saqueó, todos los tesoros del templo. Pero un hombre despiadado, todo lo menciona la palabra, hermano. Usted lo puede encontrar en Daniel, lo puede encontrar también, oiga esto por favor, en uno de los libros que se llaman deuterocanónicos. ¿Y cuáles son, dirá usted? Hay unos libros que aparecen en algunas Biblias, entre Malaquías y Mateo. Y ahí, hermano, usted va a encontrar la historia de este Antíoco Epífanes. ¿En qué libro? En el libro que se llama Los Macabeos. Macabeos 1 y Macabeo
2. Ahí usted va a encontrar esto, lo que le estoy mencionando. Esos libros, nosotros los evangélicos, los tenemos como no revelados, apócrifos, así los llamamos, no revelados. Pero, si usted lo ha de leer, léalo para que conozca la historia, porque eso es lo importante de esos libros. Esos macabeos eran hebreos que eran hijos de un sacerdote Matatías. Y este Matatías se opuso contra Antíoco Epifanes. Y sus hijos, los macabeos, organizaron grupos que hoy le llamaríamos grupos guerrilleros para liberar del yugo griego al pueblo de Israel. Y hubo esa guerra de los macabeos. ¿Quiere conocer más? Vaya a leer ese libro de los macabeos. Y véalo así, como una historia. Y hubieron una guerra tan fuerte, y este sacerdote Matatías se opuso, y vino Antíoco Epífanes con su hijo, que posteriormente comenzó una persecución terrible contra los judíos, hermano, después de haber profanado el templo. Pero aquellos macabeos no se quedaron tranquilos. Guerrearon y guerrearon y guerrearon y guerrearon y guerrearon hasta que se independizaron del yugo griego. ¿Quiénes le hicieron esa guerra? Los macabeos. Eran revolucionarios, ellos querían sentirse libres para estar en sus tierras, que estaban reconstruyendo sus casas, y también, amado hermano, estaban sembrando sus tierras. Y le hicieron la vida cuadrito a Antíoco Epífanes y a su hijo, que Israel se independizó. Y volvieron de nuevo, hermano, a levantar una vez más el templo. Y Judas el Macabeo, que era hijo de este sacerdote Matatías, vuelve de nuevo a instituir los sacrificios, a instituir el culto a su Dios. Y ahí pasaron desde el año 163 hasta el año 96 antes de Cristo, pasaron, hermanos, después de haberse independizado del yugo griego, oiga, pasaron haciendo sacrificios, haciendo culto a Dios en ese templo o segundo templo que lo habían llamado de Zorobabel. ¿Estamos, hermano? ¿Desde qué fecha? 164 hasta el 96. ¿Y qué pasó en ese tiempo? Aquellos siguieron, hermano, los judíos, adorando ese pequeño templo que habían hecho. Digo, pequeño templo para que me entiendan la otra lección. Pequeño templo. Pero ahí ellos estaban contentos. Ya Antíoco Epifanes y su hijo ya los habían retirado de la tierra de Israel e independiente, viviendo para Dios y la tierra y su pueblo. Pero ¿sabe cuál? Que todavía aún así Israel peca. Ahí lo narra Malaquías. Y entre los pecados que cometió Israel, ¿sabe cuál fue? Que dejaron de diezmar. Y el Señor les levantó al profeta Malaquías y les dijo, palabra bien fuerte, hermano. Me han robado. Ladrones, les mandó a decir el Señor a través del profeta Malaquías. ¿A quiénes?
al pueblo que no estaba diezmando. Tranquilos ellos en su casa, sembrando la tierra, y no daban nada, hermano. Nada para la casa del Señor. Y allá estaban los sacerdotes, y tenía que cuidarse a las viudas, y tenía que cuidarse a los huérfanos. Y el Señor les dice: traigan los diezmos a mi alfolí, para que haya que alimento en mi casa. Si allá estaban los ministros de Dios, los sacerdotes sirviendo, tenían que cuidarse a las viudas, tenían que cuidarse a los hermanos, a los huérfanos, y aquellos no daban absolutamente nada. Ladrones, dijo el Señor. Palabra fuerte, ¿verdad, hermano? Hoy en nuestro tiempo, muchas veces los predicadores nos agarramos así para decir a la iglesia evangélica: ladrones ustedes que no diezman. Pero hoy entiende por qué el Señor les hace ese llamado ahí en Malaquías. Porque del año 194 al 96 ellos hicieron su adoración y todo, pero no aportaban absolutamente nada para el templo, nada. Y así hay cristianos también, hermano. No aportan nada y son los que más hablan. Y son los que más señalan. Y son los más lengüeteros, si me permite esa expresión. Allá andan averiguando, miren, ¿en qué gastan el pisto? Y qué es lo otro, y aquí y allá. Pero no dan absolutamente nada. Dije que así hay cristianos, no ustedes, los que me están viendo por las redes sociales, hermano. Sonríen que Cristo les ama. Présteme 5 minutos más. ¿Qué sucedió en el 96? Antes de Cristo. ¿Qué sucedió? Ese imperio griego también fue derrotado. ¿Por quién? Por otro imperio. Allá llega un general romano llamado Pompeyo, y ese le dio vuelta al imperio griego. ¡Uf! Qué rica la historia, ¿verdad, hermano? A Babilonia le caen los persas le caen los griegos, y a los griegos le cayeron los romanos. Y ese imperio romano, ese imperio fue el que más duró de todos los demás imperios, hermano. Aproximadamente como 1500 años duró ese imperio romano. Fuerte, crueles, próspero, hermano. Roma, esa fue una ciudad sumamente próspera. Y cuando llega Pompeyo ahí a Israel, no les tocó otra a los judíos. ¿Qué? Rendirse, hermano. Rendirse. No les tocó otra. ¿Y quiere saber más qué pasó cuando ya llega el imperio romano ahí a Israel? Si el Señor nos presta la vida, vamos a estudiar el próximo jueves. Y ahí usted va a notar qué sucedió con el templo de Zorobabel cuando Pompeyo llega ahí a la tierra de Israel. Amén y amén. Oremos, Padre que estás en los cielos, te damos las gracias por tu palabra, te bendecimos y te damos la gloria a ti, oh Dios. Gracias porque hemos aprendido de tu santísima palabra. Gracias porque vemos que tu palabra se cumple y vemos que los gobiernos de los hombres no son perpetuos. Gracias porque hemos visto tu soberanía. Tú tienes el control de todas las cosas. Gracias, Dios. Gracias, Señor. Amén. Dejo a mi hermano Miguel con ustedes. Gloria a Dios. Amén. Estamos aprendiendo, hermano, detalles de la historia que
muchas veces ignoramos, pero que en la Biblia tenemos todas esas cosas que han pasado en la historia y que tienen un propósito, tienen un sentido o una razón de ser. Así que damos gracias a Dios por la enseñanza y no se pierda los otros jueves, venga a hacer los otros jueves y traiga un invitado para que aprenda también de la palabra del Señor y de esa manera pues vayamos transmitiendo juntos el conocimiento que Dios nos da a través de la enseñanza de su palabra. Amén. ¿Cuántos asumen ese compromiso? Díganle a sus familiares, vengan, se van al culto el jueves. Bueno, todos los días hay culto aquí, ¿verdad? Pero el día de enseñanza. Mi manera que hoy estaba más lleno que los jueves anteriores. Eso quiere decir que hemos estado recibiendo la enseñanza y estamos viniendo más a aprender de la palabra del Señor. Vamos a consagrar los diezmos y las ofrendas. Quiero invitar a mi hermana